Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Efren Ayala. En esta oportunidad estamos reunidos para iniciar el curso de PHP básico. Bien, mi nombre es Efren Luis Ayala Mena. Le voy a comentar brevemente un poco mis credenciales. Bueno, yo soy informático desde el año 1995. Terminé mi carrera técnica. Posteriormente trabajé para la Universidad de Piura, la UDEP, en la Facultad de Comunicación, desarrollando un proyecto de audiovisuales, ¿no? Haciéndome cargo de una estación digital de edición de video sobre una plataforma Power Macintosh, y además de una estación de graficación audiovisual en 2D y 3D sobre una plataforma de Windows. Posteriormente estuve trabajando en Lima para Notria, que es una de las empresas del Grupo Romero, que se encarga de la impresión de alto volumen de data variable. En esta empresa también me desenvolví en el manejo de servidores Unix, Linux, Sans Solaris, ¿no? Donde también continué con mi preparación técnica en la Universidad de Ingeniería acá en Lima, en el área de redes y cableado estructurado, como también en seguridad en servidores Linux. Posteriormente a esto, también trabajé para Estanza y Rico del Perú, una transnacional, y finalmente para también otra empresa del Grupo Romero, que es la exportadora de Romex, representantes y productores de Cafetal, Café 338, Chocolate Ignato, ¿no? Bien, siempre en mi vida de estudiante y profesional he estado ligado a lo que es hardware y software, ¿no? Es en lo que me he especializado durante mi vida de estudiante y profesional. Bien, el curso que nos aboca esta noche es PHP, nivel básico. Para desarrollar este curso, se supone que los participantes tengan cierto conocimiento básico de por lo menos lo que es HTML, el diseño de una página web estática, para poder ingresar a esta parte de lo que corresponde a la programación en lo que es página web, ¿no? Que es uno de los usos, no necesariamente es el único, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son o cuáles van a ser nuestros primeros pasos en PHP, ¿no? ¿Y qué es PHP? Bien, este curso va a ser en su mayoría práctico. Sin embargo, es necesario al inicio del mismo tener una parte de teoría, ¿no? Que puede ser ciertamente aburrida en algún momento, pero es necesario que conozcamos los fundamentos para luego aplicar en la práctica, ¿no? Vamos a basar nuestro desarrollo del tema con ejemplos principalmente, ¿no? Pero inicialmente vamos a tener que conocer sobre el lenguaje de programación como tal, como PHP, un poco su historia, su evolución y las versiones que se han dado. Tenemos que ver también cómo vamos a poder instalarlo en nuestras máquinas, probar que esté correctamente instalado para que pueda correr, ¿no? Qué programas, qué aplicaciones van a ser necesarias para poder utilizarlo. Y ya cuando todo esto lo hayamos superado, lo hayamos pasado, tengamos corriendo PHP en nuestra máquina,
vamos a ya ingresar a la parte de comenzar a programar, ¿no? A hacer nuestros primeros ensayos, como repito, con ejemplos de pequeños proyectos hasta algunos que ya vayan siendo un poco más, un poco más complejos, ¿no? Entonces, de acuerdo. Entonces, ¿qué entendemos por PHP? PHP es, bueno, un lenguaje de programación de código abierto del lado del servidor. Ese término es importante. Hay que poner atención a este término, ¿no? Es un lenguaje de programación del lado del servidor, que se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas, ¿no? Dinámicas, ¿por qué este término? Con HTML nosotros podemos publicar una página web en la red, en internet, pero la característica de esta página hecha solo en HTML es de ser básicamente informativa. Si la hacemos solo con HTML, solo va a mostrar lo que pongamos, lo que contenga la página, ¿no? No nos va a responder, no va a tener botones interactivos, no voy a ejecutar ningún comando de llamada. Por ejemplo, no puedo consultar un formulario o enviar un formulario, no puedo pedirle información a la página web si es que está hecha solamente con HTML. En cambio, si es una página dinámica que contiene programación con PHP, por ejemplo, que es el curso que vamos a ver, sí vamos a poder lograr este tipo de requerimientos en una página web, ¿no? A eso se refiere con página web dinámica. Bien, perdón. La abreviatura nació originalmente de Personal Home Page Tools, ¿no? Ese era el acrónimo de PHP cuando recién comenzó. Al día de hoy, ya el acrónimo recursivo para PHP es Hypertext Preprocessor, ¿no? Preprocesador de hipertexto. Bien, mientras que los lenguajes del lado del cliente, como HTML, como le mencionaba, CSS o JavaScript también, son interpretados en el navegador web. En el momento de abrir una página, el código PHP se ejecuta del lado del servidor. ¿Cómo es esto? Un programa o un código escrito en HTML se ejecuta en el terminal del usuario, en el lado del navegador web. No así el código escrito en PHP. El código que escribimos en PHP se ejecuta en el servidor y luego viene a la página web, al terminal del usuario. Hay diferencias importantes, ¿no? Los scripts de PHP generan el código HTML que se envía luego al navegador. Entonces, el navegador no recibe el código real, el script. Este es otro término importante que vamos a tener que tener en cuenta para adelante. El script de PHP, sino el resultado de la ejecución de este script. Entonces, si bien en un código HTML yo puedo verlo simplemente haciendo un clic derecho en la página web que estoy navegando y ponerle ver código, puedo ver todo lo que está escrito en HTML, no así para PHP. ¿Por qué? Porque el archivo está en el servidor, ¿no? Entonces, vamos por ahí cogiendo esos conceptos, ¿no? Y en el ámbito de aplicación principal de PHP, y la programación del lado del servidor, como ya lo acabamos de mencionar, sobre todo en las páginas dinámicas y aplicaciones, ¿no? Esto es importante, o sea, no solamente nos sirve para hacer una página web responsiva, ¿no? Dinámica,
también podemos hacer aplicaciones con PHP. Es una potencia muy importante de este lenguaje de programación, ¿no? Entonces, a pesar de tener una sintaxis relativamente sencilla, PHP ofrece pues una cantidad variada de funciones. Este lenguaje se distingue por su amplio soporte en base de datos, por ejemplo. Maneja varias de ellas, no se restringe. Puede utilizarse en todo tipo de plataforma y está cubierto por la licencia PHP especial, ¿no? Que permite su libre utilización y modificación del código fuente. Esta particularidad lo hace muy potente, ¿no? Porque cada vez es mejorado y mucha gente contribuye a esto, ¿no? Bien. Hace un momento mencioné la palabra script, ¿no? ¿Qué es en sí un script? ¿No? Un script de secuencia de comandos. Tal vez puede ser un poco confuso, trataremos de que no sea así, ¿no? Por eso necesitamos comprender primero los lenguajes de secuencia de comandos antes de meternos en PHP, ¿no? Un script es un programa informático en general de pequeñas dimensiones, ¿no? Que no se compila en código binario previamente, se escribe en un lenguaje de programación como puede ser el PHP, Perl, Java, JavaScript, ¿no? Y son ejecutados por un intérprete, ¿no? O en el servidor web, si es del lado del servidor, o por un motor de renderizado, ¿no? En el navegador web, en caso de que sea del lado del cliente, ¿no? Entonces, un lenguaje script o de secuencia de comandos es un lenguaje que automatiza la ejecución de las tareas en un entorno de tiempo de ejecución especial. Esto incluye decirle a una página estática, por ejemplo, creada con HTML y CSS, que realice acciones específicas con reglas que ya se hayan definido de antemano, ¿no? Por ejemplo, puedes usar un script para validar un formulario para asegurarte que todos los campos hayan sido completados antes de que se envíe el formulario al servidor. El script se ejecutará, verificará los campos cuando el usuario envíe el formulario. Entonces, si uno está vacío, por ejemplo, se mostrará un texto de advertencia para informar al usuario pues, que tiene que completarlos todos. Este tipo de acciones, de interacción, es la que podemos lograr con PHP, ¿no? Entonces, otros usos comunes de los lenguajes de script incluyen, por ejemplo, mostrar un efecto desplegable cuando el cursor se desplaza sobre el menú, por ejemplo, ¿no? Los botones de desplazamiento, la animación, abrir cuadros de diálogo, ¿no? Entre otros, ¿no? Hace un momento le mencioné el término del lado del cliente o del lado del servidor. Ok, ¿de qué se trata esto? A ver, los lenguajes de script pueden ejecutarse tanto en el lado del cliente, front-end, capten ese término, front-end, o del lado del servidor, back-end, ¿no? Front-end del lado del cliente, el navegador web, o back-end en el servidor. Entonces, los scripts del lado del cliente son procesados por los navegadores web. Cuando tu navegador, es decir, el cliente, tu Chrome, tu Firefox, ¿no? El que estés utilizando, solicita una página que contiene scripts del lado del cliente, el servidor responderá enviando los códigos fuente que son ejecutables para el navegador. Por otro lado, el lenguaje de secuencia de comandos del lado del servidor significa que las secuencias de comandos se ejecutan en los servidores antes de enviarse a los navegadores. Entonces, en lugar de enviar código fuente,
Los servidores web procesan, analizan los códigos primero, convirtiéndolos en un formato HTML simple, ¿no? Entonces, debido a esto, la secuencia de comandos del lado del servidor permiten a los webmasters, a los programadores, ocultar su código fuente, mientras que los usuarios del cliente pueden ver fácilmente la secuencia de comando en el lado del cliente, no en el lado web. Era un poco lo que les explicaba hace un momento con el código HTML y el PHP, ¿no? El HTML lo puede ver fácilmente en el navegador, no así el PHP, ¿no? El PHP te manda resultados, no ves lo que está escrito ahí, ¿no? Bien. ¿De dónde vino PHP? ¿De dónde apareció? Vamos a revisar un poco de historia, sin tratar de ser muy pesado al respecto, pero creo que es importante conocer, tener un poco el fundamento de dónde nació, de dónde salió y hasta dónde ha llegado hasta ahora, ¿no? Entonces, ok. PHP fue creado en el año 94, en 1994, por Rasmus Lerdorf, ¿no? La primera aparición de PHP era un conjunto simple de ficheros binarios, CGI. No sé si alguno habrá escuchado o habrá visto ficheros CGI en alguna oportunidad cuando ha estado haciendo sus páginas HTML. Esto era antes de que apareciera CSS, ¿no? Así nació PHP. Entonces, estos ficheros escritos en lenguaje de programación C. Entonces, originalmente este lenguaje creado por Rasmus Lerdorf lo utilizaba para rastrear visitas de su página web colgada en su currículum online colgada en su página web, al cual llamó pues los llamó Personal Home Page Tools. De ahí la abreviación, ¿no? Personal P Home H Page Tools P, ¿no? PHP. Entonces, que lo referenciaba más comúnmente como PHP Tools, ¿no? Con el paso de un poco del tiempo, pues necesitó de mayor funcionalidad para su lenguaje, para su script, ¿no? Y comenzó a reescribirlo, pues produciendo una implementación un poco más rica, ¿no? Más grande. Y en este modelo, pues ya fue capaz de interaccionar con base de datos y más, ¿no? Proporcionando un entorno de trabajo donde los usuarios pues podían desarrollar aplicaciones de web dinámicas, sencillas, tales pues, como los libros de visitas, ¿no? Ya fue creciendo un poco el concepto, ya no solamente era para ver quién miraba su currículum, ¿no? Su CV. Entonces es así que en el año 95 se publica el código fuente de PHP Tools, lo que permitió a otros desarrolladores usarlo según según su consideración, y además eso permitió y animó a los usuarios a proporcionar soluciones a los errores que encontraban en el código publicado, ¿no? Y lógicamente con la intención de mejorarlo. Entonces así que PHP comenzó a crecer. Entonces para septiembre de este mismo año, Rasmus amplió PHP y por un periodo corto de tiempo abandonó el nombre PHP, ¿no? Ahora se refería a este script como las herramientas FI, Forms Interpreter, ¿no? Y interpretación de formas, de formularios. Entonces la nueva implementación incluía algunas de las funciones básicas de PHP, tal y como las conocemos ahora. Así que tenía variables como las de Perl, ¿no? El lenguaje de programación también, un script, interpretación automática de variables de formulario y sintaxis incrustadas en HTML. Esto es, muy rico en PHP con respecto a páginas web, ¿no? La sintaxis por sí misma era similar a la de Perl, así que, aunque un poco más limitada, ¿no?
y simple y algo inconsistente aún. De hecho, para poder embeber o incrustar el código en un fichero HTML, los desarrolladores tenían pues que usar comentarios de HTML. Aunque este método pues no era completamente muy atractivo, ¿no? No muy recibido por los programadores, pues FI, ¿no? como lo llamó en ese corto plazo, en ese corto tiempo, continuó pues gozando de la expansión y la aceptación pues como una de las herramientas CGI, ¿no? Pero aún no completamente como lenguaje, haciendo un script ahí. Entonces, sin embargo, esto comenzó a cambiar en el mes de octubre de ese mismo año, del año 95, cuando se publicó una versión nueva del código, pues, recordando el nombre de PHP, ahora era llamado, resumidamente, Personal Home Page Construction Kit, ¿no? Que fue la primera versión que presumía de ser en aquel momento una interfaz de script avanzada, ¿no? Ya mejorada. Pues bien, este lenguaje fue deliberadamente diseñado para que se parezca mucho al lenguaje C, ¿no? En estructura, haciéndolo pues adoptable fácilmente para desarrolladores que ya manejaban el C, el Perl, ¿no? Lenguajes muy similares. Pero bueno, el código finalmente fue rehecho ya por abril 96, combinando pues nombres de versiones anteriores y bueno, terminó siendo PHP FI, ¿no? Un nombre un poco raro ahí. Pero esta implementación pues de segunda generación comenzó realmente pues a desarrollar PHP desde un conjunto de herramientas dentro de un lenguaje de programación, de hecho, de derecho propio, ¿no? Incluía soporte interno para DM, para MSQL y base de datos por Reg 95, ¿no? Para funciones definidas del usuario y mucho más. Pues, en el mes de junio de este año, PHP FI pues brindó la versión 2.0. Sin embargo, un interesante hecho sobre esto es que solo había una única versión completa de PHP 2. Cuando finalmente pasó de la versión beta en el 97, en noviembre del 97, el motor de análisis ya estaba siendo reescrito por completo, nuevamente. Así pues, aunque tuvo una corta vida de desarrollo, pues seguía en crecimiento, ¿no? De popularidad y en el aún joven mundo del desarrollo, pues estamos hablando de los años 90, ¿no? Entonces, en 1997 y el 98, pues PHP FI tenía, digamos, la predilección de miles de usuarios en todo el mundo, ¿no? Luego aparece la versión PHP 3.0, ¿no? Esta fue la primera versión del lenguaje, del script, que más se parece al que hoy conocemos, ¿no? Que hoy ejecutamos. PHP FI 2.0 ineficiente y faltó de características que necesitábamos para, para impulsar una aplicación de comercio electrónico, pues, ¿no? Que estaban desarrollando César Surusaski. Comenzaron otra nueva versión del analizador. Entonces, discutieron varios aspectos de implementación actual y su desarrollo de PHP. En un esfuerzo, digamos, para mejorar este motor y comenzar a construir sobre la base de usuario de PHP FI existente, decidieron pues, colaborar en el desarrollo de un nuevo independiente lenguaje, ¿no? De programación. Este lenguaje completamente nuevo ya fue publicado bajo un nuevo nombre. Eliminó la implicación de uso personal el nombre de PHP FI tenía. Fue nombrado entonces simplemente como PHP, con el significado del acrónico recursivo que ya conocemos el día de hoy como
preprocesador de hipertexto, ¿no? Hipertext, preprocesador. Con este breve resumen de la historia de PHP, que puede haber sido un poco enredado, pero digamos, el crecimiento de PHP de alguna manera fue vertiginoso y la ventaja de ser open source, ¿no? De código abierto, es lo que le permitía ser tan vertiginoso en su crecimiento. Entonces, ya conociendo de dónde vino, cómo nació, cómo creció, cómo se desarrolló, volvamos pues a nuestra pregunta original, ¿no? ¿Qué es PHP? Pues bien, como he mencionado, es un lenguaje de secuencia de comandos creado para comunicaciones del lado del servidor. Por lo tanto, puede manejar varias funciones del lado del servidor, como recopilar datos de formularios, administrar archivos en el servidor, modificar base de datos y mucho más, ¿no? Aunque PHP se considera un lenguaje de script, se considera un lenguaje de script de propósito general, es el más utilizado para desarrollo web, ¿no? Esto se debe a una de sus características sobresalientes que le había mencionado hace un momento, ¿no? La capacidad de ser embebido en HTML, de ser incrustado en HTML, ¿no? Es uno de los fuertes que maneja PHP. Lo hace muy versátil, ¿no? Supongamos que no deseas que las personas vean tu código fuente. Puedes ocultarlo con el lenguaje PHP. Simplemente escribe el código en un archivo PHP, incrústalo en HTML y la gente nunca verá tu programación original, ¿no? O sea, lo llamas desde HTML nada más, este se en el servidor, se corre la página y nadie ve tu código. Es una de las maneras, ¿no? O sea, digamos, esto que le menciono es un poco mezquino, por decirlo de alguna manera, pero digamos, son ventajas que te ofrecen, ¿no? El PHP en sí. Otro beneficio es que cuando tienes que usar el mismo marcado HTML repetidamente, ¿no? En lugar de reescribirlo una y otra vez, solo debes escribir el código en un archivo PHP. Siempre que necesites usar el HTML, lo insertas en el archivo PHP y listo. Bien, veamos a continuación un ejemplo simple de PHP incrustado, embebido en HTML y un archivo HTML. Ambos hacen exactamente lo mismo, pero notemos las diferencias un poco en la sintaxis, en las etiquetas, ¿no? La diferencia básicamente está en la línea 6 de nuestro código del lado izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos unas llaves con unos signos de interrogación ahí, que son las llaves que le indican al navegador que ahí se va a ejecutar código PHP, ¿no? En este caso, si ejecutamos estos archivos, ¿no?, en el navegador, ambos van a mostrar el saludo Hola Camex, ¿no? Para eso no está hecho PHP. Simplemente es un ejemplo bastante básico, bastante simple, para demostrar cómo es que podemos incrustar el código PHP en el código HTML de manera sencilla. Lógicamente, nosotros no vamos a terminar viendo solamente esto, ¿no? Vamos a utilizar PHP un poco más allá, aprendiendo a hacer cosas un poco más interesantes del lado del servidor y que podamos aplicar pues poco a poco para lo que necesitemos de repente en nuestro trabajo o en nuestro interés propio personal, ¿no? Pues bien,
Entonces, ¿por qué usar PHP? Vamos a tener algunas consideraciones aquí, ¿no? Bien, PHP no es el único lenguaje de script del lado del servidor disponible, ¿no? Hay muchos otros disponibles. Sin embargo, digamos, una de las ventajas en la actualidad por las que podríamos decir marca una diferencia con respecto a sus competidores es si es que estás ejecutando un sitio WordPress, por ejemplo. Como sabemos, no, si no lo sabemos, se lo menciono, WordPress se basa en el uso de PHP, ¿no? Entonces, al usar este lenguaje, puede mejorar drásticamente la cantidad de personalización que puedes tener en tu sitio web, en tu página web. Puedes usarlo para modificar los plugins, los temas, ¿no? Los temas disponibles, o incluso crear uno por tu propia cuenta, ¿no? También. Entonces, si el objetivo final es convertirte en un desarrollador de WordPress, aprender PHP es imprescindible, ¿no crees? Pues bien, otra de las características por qué usar PHP, digamos que es relativamente fácil de aprender, ¿no? Tiene mucha documentación en línea, hay mucha información sobre PHP, de sus funciones, ejemplos, hay bastante información. Es ampliamente utilizado, digamos, se utiliza para crear cualquier tipo de plataforma, como comercio electrónico, blogs, redes sociales, etcétera, ¿no? O sea, las estadísticas muestran que el 79% de todos los sitios web usan PHP. Entonces, es un lenguaje, un script totalmente vigente, ¿no? Es de bajo costo. ¿En qué sentido es de bajo costo? Pues es de código abierto. No lo compras el PHP, lo descargas, lo instalas y lo usas. Entonces, es una excelente ventaja, ¿verdad? Y posee una gran comunidad, ¿no? Es un poco que tiene que ver con la primera parte, así como hay demasiada información, y la información que hay justamente porque posee eh, mucha información en la red, muchos usuarios. Entonces, si encuentras algún problema, no tienes que preocuparte porque hay infinidad de blogs sobre PHP en Internet. Entonces, ayuda vas a encontrar, soluciones vas a encontrar, y digamos que con esto pues, redondeas el por qué usar PHP, ¿no? Además, ya lo había mencionado, se integra fácilmente con base de datos, ¿no? Con MySQL, con Oracle, con Sybase, con DB2, o sea, etcétera. O sea, es bastante versátil, es muy potente este script, ¿no? Muy bien, entonces, concluyendo, esta es una pregunta bastante interesante, ¿no? PHP versus JavaScript. ¿Qué dicen ustedes? ¿Compiten estos dos lenguajes, estos scripts? Pues en realidad no, ¿no? Se complementan mucho. El JavaScript nos permite trabajar una página web vistosa del lado del cliente, ahorra tiempos, ¿no? Porque, digamos, en la parte de decoración, en la parte de ejecución que tú necesitas hacer en el terminal sin utilizar el servidor, lo haces con JavaScript y va bien. Y ya las operaciones de control, la consulta en la base de datos, la modificación en la base de datos, lo maneja con PHP, ¿no? Entonces, digamos, no compiten entre sí, se complementan más bien, ¿no? Entonces, interesante dato para tener en cuenta. Así que
Resumiendo, pues, PHP es un lenguaje de script creado al servidor con varios propósitos, ¿no? Pero que se usa principalmente para generar contenido dinámico en un sitio web, ¿no? Es ampliamente popular debido a su naturaleza de código abierto y su funcionalidad versátil. Es lo suficientemente simple para principiantes, pero los programadores profesionales pues también pueden usarlo para funciones más avanzadas. Es cuestión de que lo vayas conociendo, vayas entrando, vayas indagando y cada vez más vas a notar las potencialidades que te ofrece este lenguaje de programación, ¿no? Aprender y comprender PHP sin duda puede mejorar tus habilidades de desarrollador. Vas a poder crear pues cualquier tipo de sitio web que desees, convertirte en un desarrollador experto o incluso crear aplicaciones web, ¿no? O sea, es muy, muy potente. Así que con esto iniciamos nuestro recorrido por PHP en este curso básico eh, que llevaremos a lo largo de este mes. Sí me gustaría repasar un poco con ustedes cuál va a ser el contenido o cómo hemos estructurado este curso para hacerlo de alguna manera eficiente, ¿no? Eficaz. Bueno, lo tenemos dividido en dos módulos. Hoy hemos comenzado con la primera unidad. A ver, está dividida en dos módulos, 4 unidades cada módulo. Hoy hemos comenzado con la primera unidad. Cada unidad consta de 2 temas, así que hoy hemos visto el primer tema de la unidad 1, ¿no? Hemos conocido un poco al respecto de PHP y cómo es que funciona y cómo es que interactúa con otros lenguajes o scripts, ¿no? El día de mañana, bueno, estaremos conociendo un poco más, saber qué es lo que necesitamos para usarlo, dónde encontrarlo, cómo instalar lo que necesitamos. O sea, vamos a ir recopilando lo que vamos a necesitar para poder usar PHP. Después de esto, vamos a ir encontrando las diferencias que les he mencionado hoy día muy superficialmente entre páginas estáticas, dinámicas, con algunos ejemplos para que puedan ustedes dar cuenta de la diferencia, ¿no? Y cuál va a ser el por qué es mejor una dinámica que una estática, ¿no? Y todo lo que involucra detrás de hacer una página dinámica, ¿no? Posteriormente vamos a tener que instalar PHP en nuestro ordenador, en nuestra PC, para poder ejecutarlo y comenzar a trabajar con él. Vamos a revisar también eso, de dónde los repositorios donde vamos a poder descargar los archivos de instalación correspondientes, cómo instalarlo. Luego, una vez instalado, tenemos que ver cómo configurarlo. O sea, todo esto va a ser un paso a paso que nos va a permitir, al finalizar el primer módulo, dar a luz nuestro primer programa en PHP y poderlo ver en un navegador. Lógicamente, esto lo vamos a hacer de manera local, ya que de otra forma tendríamos que contratar un hosting, un dominio para poderlo ejecutar en internet y que lo vea todo el mundo, pero de manera local también lo vamos a poder lograr, así que tengan cuidado por ese lado. Entonces, con eso concluiremos el primer módulo, la cuarta unidad, y haciendo nuestro primer programa en PHP, nuestro primer archivo, fichero. Y en el segundo módulo ya entraremos un poquito más en detalle, ¿no? Ya comenzaremos a hablar de la sintaxis de PHP, qué es lo que tenemos que respetar para hacer un buen programa, cómo escribirlo, para no tener errores, si los tenemos, cómo corregirlos, ¿no? Vamos a ver el tema de variables, cuáles son las que utiliza, cómo utilizarlas. Vamos a comenzar a trabajar con los operadores también. Veremos arrays en PHP. Trabajaremos con cadenas de texto, trabajaremos también con funciones, veremos funciones, el tema de consistencias, decisiones, bucles. Entonces, ya el segundo módulo yo creo que va a ser un poco más entretenido que el primero, aunque el primero no va a ser menos importante que el segundo. Así que en el primero, en este que hemos comenzado,
tendremos todos los fundamentos para poder utilizar bien nuestro PHP en el segundo módulo, ¿correcto? Bien, entonces, de esta manera, estamos concluyendo este primer tema. Así que si hubiera alguna pregunta, estoy ya a escucharlas y poder responderlas. Bien. Entonces, nos estaremos reencontrando el día de mañana a la misma hora para continuar desarrollando nuestro curso de PHP básico. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.